Fabio Evelio Gómez, el beisbolista que será ejecutado por asesinato brutal. Contexto y antecedentes. Fabio Evelio Gómez nació en la República Dominicana y emigró a los Estados Unidos con el sueño de convertirse en jugador profesional de béisbol. En su juventud, mostró habilidades deportivas destacadas, lo que le permitió ingresar a las ligas menores de béisbol. Sin embargo, su carrera deportiva no alcanzó las grandes ligas, y eventualmente se alejó del deporte profesional. En diciembre de 1999, Gómez residía en Chandler, Arizona, en el complejo de apartamentos Parklane West. Vivía en el apartamento 232, mientras que su vecina, Joan Rachelle Morane, una estudiante de 34 años de la Universidad Estatal de Arizona, habitaba el apartamento 234. Ambos compartían el mismo rellano, lo que facilitaba el contacto entre ellos. El crimen. El 2 de diciembre de 1999, Joan Morane fue reportada como desaparecida. La policía recibió una llamada de un vecino que informó haber escuchado ruidos de una mujer siendo golpeada provenientes del apartamento 232. Al llegar al lugar, los oficiales no pudieron contactar a nadie en ese apartamento. Horas más tarde, encontraron el cuerpo sin vida de Morane en un contenedor de basura cercano. La investigación reveló que Gómez había arrastrado a Morane hasta su apartamento, donde la ató con cinta adhesiva, la violó y la golpeó brutalmente con una mancuerna de 10 libras en la cabeza. Posteriormente, colocó su cuerpo en un contenedor de basura, intentando deshacerse de las pruebas. Arresto y juicio. Gómez fue arrestado poco después del descubrimiento del cuerpo de Morane. Durante el interrogatorio, inicialmente negó cualquier implicación en el crimen. Sin embargo, las evidencias forenses, como manchas de sangre en su apartamento y en un colchón inflable que intentó desechar, lo vincularon directamente al asesinato. En el juicio, Gómez optó por representarse a sí mismo, a pesar de las recomendaciones de su defensor público. Durante el proceso, incluso intentó llamar como testigos a 2 jugadores de los Arizona Diamondbacks, aunque finalmente no fueron llamados a declarar. El 20 de octubre de 2010, un jurado lo condenó a muerte por segunda vez, tras la anulación de su primera sentencia en 2003 debido a irregularidades durante el juicio inicial. Apelaciones y situación actual. Desde su condena, Gómez ha presentado múltiples apelaciones en un intento por evitar la ejecución. Sin embargo, todas han sido desestimadas por los tribunales correspondientes. Actualmente, se encuentra en el corredor de la muerte en la prisión estatal de Florence, Arizona, esperando la ejecución de su sentencia. El caso de Fabio Evelio Gómez ha generado controversia y debate en la sociedad estadounidense, especialmente en relación con la aplicación de la pena de muerte y los derechos de los reclusos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han señalado posibles irregularidades en el proceso judicial y han solicitado una revisión exhaustiva del caso. Perfil psicológico y comportamiento previo al crimen. Fabio Evelio Gómez, aunque joven y con aspiraciones deportivas, presentaba un historial de comportamiento impulsivo y agresivo desde su adolescencia. Según reportes del juicio y declaraciones de vecinos, Gómez había mostrado actitudes de hostilidad y celos hacia quienes interactuaban con mujeres cercanas a él. Era conocido por discusiones violentas en apartamentos compartidos y peleas en espacios públicos. Su círculo cercano describía un patrón de inestabilidad emocional, con episodios de depresión y brotes de ira. La presión de fracasar en su carrera deportiva, sumada a problemas de adaptación en los Estados Unidos, creó un ambiente propicio para la desconexión moral y social que desembocó en el crimen. Durante el juicio, psicólogos forenses declararon que Gómez presentaba rasgos de personalidad antisocial, caracterizados por poca empatía hacia las víctimas y dificultad para reconocer las consecuencias de sus acciones. Este perfil contribuyó a la percepción del jurado de que era una amenaza significativa para la sociedad, lo que influyó en la imposición de la pena máxima. Detalles del crimen y modus operandi. El asesinato de Joan Morane no fue un acto impulsivo aislado. Estuvo precedido de observación y planificación limitada, aunque no necesariamente sofisticada. Gómez había visitado varias veces el apartamento de la víctima, aparentemente para entablar una relación o aprovechar la cercanía vecinal. En el momento del ataque, utilizó objetos domésticos disponibles, lo que evidencia improvisación pero también determinación de infligir daño. Cinta adhesiva, mancuerna y un contenedor de basura fueron sus herramientas mortales. La violencia fue excesiva y prolongada, lo que indica un estado emocional extremadamente alterado y un desprecio consciente por la vida de la víctima.
Los investigadores notaron que Gómez intentó limpiar parcialmente el escenario y desechar pruebas, pero falló en varios puntos. Manchas de sangre en el colchón inflable, restos de fibras y huellas dactilares lo vincularon directamente al crimen. Impacto social y mediático. El caso de Fabio Gómez atrajo la atención de medios locales y nacionales por varias razones. 1. El perfil de deportista. La narrativa de un exjugador de béisbol convertido en asesino generó un interés mediático inusual, mostrando cómo personas con talentos prometedores pueden desviarse hacia la criminalidad. 2. La brutalidad del crimen. El nivel de violencia y la aparente falta de motivación económica o personal clara hicieron que el caso fuera percibido como extremadamente sensacional y perturbador. 3. Debate sobre la pena de muerte. Su condena y permanencia en el corredor de la muerte alimentaron discusiones sobre la eficacia, la justicia y la ética de la ejecución como castigo. Aspectos legales y estratégicos durante el juicio. El juicio de Gómez estuvo marcado por varios factores complejos. Representación legal. Al principio, Gómez se representó parcialmente a sí mismo, lo que complicó su defensa. Evidencia forense. El caso se sustentó en pruebas físicas sólidas, incluidas manchas de sangre, rastros de ADN y objetos vinculantes. Apelaciones. Tras la anulación de la primera sentencia, la segunda fue más meticulosa, con un jurado informado sobre agravantes que incluyeron premeditación y brutalidad extrema. Factores atenuantes. Psicólogos testificaron sobre su inestabilidad emocional, antecedentes de presión social y estrés postmigratorio, pero el jurado determinó que los agravantes superaban cualquier atenuante. Dinámica emocional y social dentro del corredor de la muerte. Mientras espera la ejecución, Fabio Gómez ha sido descrito como un recluso con actitud distante y reservada, pero que ocasionalmente muestra reflexión y arrepentimiento limitado, especialmente en correspondencia con familiares. Su aislamiento refleja la complejidad psicológica de alguien que enfrenta la pena máxima, miedo, resignación y, a veces, negación de la propia responsabilidad. Ha participado en programas de educación y lectura, como una manera de ocupar el tiempo y mantener cierta estructura mental. Algunos trabajadores de la prisión han comentado que Gómez desarrolla relaciones superficiales con compañeros, evitando profundizar en cualquier vínculo emocional. Perspectiva criminológica. Desde un enfoque criminológico, el caso de Gómez puede analizarse en varios niveles. 1. Crimen de oportunidad vs planificación. La violencia fue extrema, pero el uso de objetos caseros indica improvisación. 2. Motivación y control emocional. Impulsos intensos y una historia de frustraciones personales contribuyeron al acto homicida. 3. Factores de riesgo socioculturales, migración, presión de éxito deportivo, aislamiento y carencia de redes de apoyo saludables. Reconstrucción cronológica y análisis del caso. Día 1. La desaparición de Joan Morane. El 2 de diciembre de 1999, vecinos del complejo de apartamentos Parklane West en Chandler, Arizona, notaron que Joan Morane no aparecía en sus actividades habituales. Algunos vecinos escucharon ruidos extraños provenientes del apartamento 232, propiedad de Gómez. Se reportaron gritos y sonidos de golpes, pero no se consideraron alarmantes en un primer momento, ya que en complejos de apartamentos suelen ocurrir conflictos menores. Más tarde, los mismos vecinos llamaron a la policía al notar que el silencio posterior parecía anormal y prolongado. Día 2. Descubrimiento del cuerpo. Horas después de la denuncia, la policía encontró a Joan Morane muerta dentro de un contenedor de basura cercano al complejo. El cuerpo presentaba lesiones severas en la cabeza, signos de asfixia y evidencia de abuso sexual, lo que confirmaba la brutalidad del ataque. Los primeros indicios apuntaban a un acto de violencia directa y deliberada, descartando inmediatamente causas accidentales o naturales. La escena del crimen era caótica, con restos de objetos usados para el ataque, lo que proporcionó evidencia inmediata para la investigación forense. Día 3 a 7. Investigación inicial y arresto de Fabio Gómez. La policía centró la investigación en Fabio Gómez desde el principio, debido a la cercanía del apartamento y el historial de conflictos con la víctima. Se recolectaron muestras de sangre y huellas digitales, que fueron analizadas en laboratorios forenses. Gómez fue arrestado en su apartamento, donde se encontró manchas de sangre en colchones y muebles, objetos que correspondían con los instrumentos del crimen. Semana 2 a 4. Preparación del caso y juicio preliminar. Los fiscales reunieron un expediente extenso, incluyendo evidencia física, declaraciones de vecinos y antecedentes de Gómez.
Psicólogos forenses evaluaron su estado mental y estabilidad emocional, concluyendo que presentaba rasgos de impulsividad y antisocialidad. La defensa intentó argumentar enfermedad mental y estrés postraumático por la presión migratoria y la frustración profesional, aunque estos argumentos tuvieron escaso impacto en el jurado. Meses 1 a 12. Juicio y veredicto. Gómez optó por representarse parcialmente a sí mismo, lo que complicó la defensa y permitió que los fiscales presentaran la evidencia de manera más directa. El juicio incluyó testimonios detallados sobre la violencia del crimen, las circunstancias previas y la conducta posterior de Gómez, así como la evidencia forense que lo vinculaba directamente con la muerte de Morane. Tras deliberaciones exhaustivas, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado con agravantes, destacando la premeditación parcial, la brutalidad extrema y la ausencia de remordimiento como factores determinantes. Año 2000 a 2010. Apelaciones y revisión de la sentencia. La primera sentencia de muerte fue anulada en 2003 debido a irregularidades procesales, incluyendo fallas en la representación legal y errores en la presentación de pruebas psicológicas. El segundo juicio, más meticuloso, confirmó la culpabilidad y la pena de muerte en 2010. Desde entonces, Gómez ha permanecido en el corredor de la muerte, presentando apelaciones que han sido desestimadas por los tribunales superiores. Repercusiones mediáticas y sociales. El caso de Fabio Gómez generó un impacto significativo en los medios de comunicación y la sociedad estadounidense. La historia de un deportista prometedor convertido en asesino capturó la atención de periódicos y programas de noticias nacionales. Se abrió un debate sobre la pena de muerte en casos de crímenes extremadamente violentos, especialmente cuando involucran reclusos con antecedentes de logros sociales o deportivos. Organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron revisar el proceso, alegando posibles deficiencias legales y psicológicas en la evaluación de Gómez, aunque sin éxito en cambiar la sentencia. Análisis psicológico y criminológico posterior al juicio. El caso de Gómez es paradigmático para criminólogos y psicólogos forenses. 1. Impulsividad y violencia extrema. Su historial indica una predisposición a reaccionar de forma violenta ante conflictos, agravada por estrés y frustración. 2. Estrategia criminal parcial. Aunque hubo improvisación, ciertos pasos del crimen reflejan deliberación, como el secuestro, la atadura y el intento de deshacerse del cuerpo. 3. Impacto social y mediático. La fama previa como deportista amplificó la cobertura del caso y la percepción pública de gravedad. 4. Dilemas éticos y legales. La aplicación de la pena de muerte en su caso plantea preguntas sobre proporcionalidad, rehabilitación y justicia frente a la brutalidad del acto. Vida en el corredor de la muerte. Rutina diaria y adaptación. Desde su ingreso al corredor de la muerte, Fabio Evelio Gómez ha seguido una rutina estricta impuesta por la prisión, diseñada para mantener la seguridad y el orden, pero también influyendo en su estado psicológico. Aislamiento y horarios rígidos. Gómez permanece en una celda individual durante la mayor parte del día, con tiempo limitado de recreación. Este aislamiento tiene efectos notorios sobre su estado emocional y cognitivo, generando estrés crónico, ansiedad y momentos de depresión profunda. Actividades educativas y laborales. Para mantener la mente ocupada y reducir la tensión, participa en programas de lectura, escritura y educación básica. Algunos informes señalan que Gómez ha mostrado interés en estudios sobre derecho y ética, probablemente motivado por la búsqueda de comprensión sobre su propia situación legal. Interacción con el personal de la prisión. Mantiene relaciones formales con los guardias y psicólogos, mostrando una actitud respetuosa pero distante. No se le ha observado comportamiento agresivo con el personal, aunque sí cierta frialdad emocional al discutir su crimen o su destino. Relaciones con otros reclusos. Gómez evita vínculos estrechos con otros internos, limitándose a interacciones superficiales. Este comportamiento refleja su percepción de vulnerabilidad y desconfianza hacia cualquier relación que pueda generarle riesgos emocionales o de seguridad. Algunos compañeros de prisión han señalado que Gómez reflexiona sobre su pasado y su futuro, compartiendo ocasionalmente ideas sobre justicia, arrepentimiento y moralidad, aunque siempre manteniendo distancia emocional. Estado psicológico. El paso de los años en el corredor de la muerte ha influido en la psicología de Gómez de manera compleja. 1. Estrés postraumático y ansiedad. La expectativa constante de la ejecución y la presión mediática continúan afectando su estabilidad emocional. 2. Arrepentimiento parcial.
En correspondencia con familiares y en entrevistas con psicólogos forenses, Gómez ha mostrado señales de remordimiento selectivo, principalmente hacia las consecuencias sociales de su crimen, aunque rara vez expresa emociones profundas sobre el sufrimiento de la víctima. 3. Reflexión sobre la justicia. Su situación lo ha llevado a cuestionar la eficacia y moralidad del sistema legal, aportando a los investigadores y criminólogos información valiosa sobre la mente de un asesino en el corredor de la muerte. Impacto de la espera prolongada. La larga permanencia en el corredor de la muerte, con años de apelaciones y retrasos, tiene efectos multidimensionales. Físicos, problemas de sueño, tensión muscular y cambios en el apetito, típicos del estrés prolongado en aislamiento. Mentales, aumento de pensamientos obsesivos sobre la sentencia, ansiedad crónica y episodios de melancolía. Sociales, despersonalización, pérdida de contacto con el mundo exterior y dificultad para mantener relaciones familiares normales. Análisis criminológico de su comportamiento en prisión. Criminólogos y psicólogos han estudiado a Gómez como ejemplo de evolución conductual en el corredor de la muerte. 1. Adaptación a la rutina extrema. A pesar de la severidad del aislamiento, Gómez ha logrado establecer rutinas que le permiten conservar cierto control sobre su mente y emociones. 2. Interacción limitada con otros internos. Mantener distancia de otros presos reduce el riesgo de conflictos, pero aumenta la sensación de aislamiento y alienación. 3. Uso de la educación y la reflexión como estrategia de supervivencia mental. La lectura, escritura y estudio de derecho y ética han sido herramientas clave para mantener una sensación de propósito y control frente a la expectativa de la ejecución. Perspectiva histórica y social. El caso de Fabio Evelio Gómez, además de su gravedad individual, representa un fenómeno social y judicial más amplio. Deporte y criminalidad. Gómez simboliza cómo individuos con talento prometedor pueden desviarse hacia la violencia extrema, cuestionando la idea de que el éxito social o deportivo protege contra la criminalidad. Pena de muerte y derechos humanos. Su permanencia en el corredor de la muerte y las múltiples apelaciones reflejan la complejidad del sistema de justicia estadounidense y los dilemas éticos sobre la ejecución de reclusos con historia de talento y oportunidades perdidas. Debate sobre prevención y rehabilitación. La historia de Gómez sirve para discutir cómo factores de estrés, frustración y aislamiento social pueden contribuir al crimen y cómo la sociedad podría intervenir antes de que estos individuos cometan actos atroces. El caso de Fabio Evelio Gómez no solo es un episodio aislado de violencia extrema, sino también un reflejo de múltiples tensiones sociales, psicológicas y legales que convergen en la figura de un individuo que, pese a haber mostrado talento y promesas en su juventud, terminó consumido por decisiones que marcaron su vida y la de otros para siempre. La complejidad del caso radica no únicamente en la brutalidad del crimen, sino en los factores que lo rodean, el contexto personal de Gómez, las estructuras legales y penitenciarias de Estados Unidos, la cobertura mediática y la reflexión ética que surge de su historia. 1. La interacción entre juventud, talento y frustración. Fabio Gómez, como muchos jóvenes migrantes con habilidades excepcionales, llegó a Estados Unidos con sueños de éxito profesional. El deporte, en su caso, el béisbol, representaba no solo una oportunidad de ascenso económico y social, sino también un medio de identidad y pertenencia. Sin embargo, cuando esas oportunidades no se materializan, la frustración puede transformarse en resentimiento y violencia, especialmente si no existen estructuras de apoyo social y psicológicas que permitan canalizar las emociones negativas de manera constructiva. En el caso de Gómez, la tensión entre un pasado prometedor y un presente frustrante contribuyó a la formación de un patrón conductual impulsivo, agresivo y con poca capacidad de empatía hacia otros, que culminó en el asesinato de Joan Morane. La tragedia se ve amplificada por la juventud relativa del perpetrador, quien, aunque adulto, aún estaba en proceso de maduración emocional y cognitiva, exponiendo la paradoja de juzgar a un ser humano en plena formación por crímenes de extrema violencia. 2. La brutalidad del crimen y la psicología del agresor. El acto criminal cometido por Gómez es paradigmático en términos de violencia extrema y premeditación parcial. La utilización de objetos domésticos, la atadura, la agresión sexual y el intento de ocultar el cuerpo reflejan una combinación de impulsividad y deliberación, que los criminólogos suelen denominar crimen de oportunidad con planificación mínima. Psicológicamente, este comportamiento evidencia varios factores. Déficit de control de impulsos, la incapacidad de regular emociones violentas frente a situaciones de frustración interpersonal. Desconexión empática,
La incapacidad de considerar plenamente el sufrimiento de la víctima y las consecuencias sociales del crimen. Búsqueda de control y poder. Actos de extrema violencia a menudo reflejan un intento de dominar y controlar a otro ser humano como compensación por experiencias de impotencia personal. Estos elementos no excusan el crimen, pero sí ayudan a entender la dinámica mental que llevó a Gómez a cometer actos tan atroces, ofreciendo a expertos en criminología y psicología forense un caso de estudio profundo sobre la interacción entre factores personales, sociales y situacionales en la génesis de un homicidio extremo. 3. Implicaciones legales y judiciales. Desde la perspectiva legal, el caso de Fabio Evelio Gómez plantea preguntas críticas sobre el sistema judicial estadounidense. Representación legal y apelaciones. Gómez tuvo múltiples oportunidades de defensa y apelación, incluyendo la anulación de la primera sentencia de muerte. Esto refleja la complejidad de los juicios por pena capital y la importancia de garantizar que se respeten los derechos procesales incluso en casos de delitos atroces. Pena de muerte y proporcionalidad. La condena a muerte, después de múltiples juicios y apelaciones, pone de relieve debates éticos sobre la proporcionalidad del castigo frente a crímenes cometidos bajo impulsividad y factores psicológicos atenuantes. Precedentes y jurisprudencia. Su caso ha sido citado en discusiones legales sobre cómo la edad, el estado mental y los antecedentes sociales deberían influir en la imposición de la pena máxima. Además, sirve como ejemplo para revisar cómo los tribunales manejan la combinación de evidencia física sólida y factores psicológicos del acusado. 4. Cobertura mediática y percepción pública. La dimensión mediática del caso no puede subestimarse. La narrativa de un deportista prometedor convertido en asesino capturó la atención nacional, generando debates intensos sobre violencia, justicia y responsabilidad social. La cobertura de prensa resaltó la brutalidad del crimen y su impacto en la comunidad local. La trayectoria de Gómez como figura pública en el ámbito deportivo, amplificando la percepción de traición a expectativas sociales. La discusión sobre la pena de muerte, especialmente en casos de condenados con talento previo y aparente potencial desaprovechado. Este enfoque mediático, si bien mantiene al público informado, también introduce un sesgo en la percepción pública, donde se mezclan la indignación por el crimen y la fascinación por la historia del perpetrador, creando un escenario complejo para la interpretación objetiva del caso. 5. Reflexión ética y social. Más allá de la ley, el caso de Gómez invita a una reflexión sobre cómo la sociedad aborda la prevención del crimen, la rehabilitación y la pena. Prevención. ¿Qué factores de riesgo podrían haberse detectado y mitigado antes de que Gómez cometiera el crimen? La frustración personal, la presión migratoria y la falta de apoyo social son elementos recurrentes en muchos perfiles de homicidas jóvenes. Rehabilitación. Aunque en este caso la gravedad del crimen hace que la rehabilitación sea altamente limitada, su comportamiento posterior sugiere que la educación y la reflexión podrían ofrecer herramientas de comprensión y autoconocimiento, aunque no necesariamente reduzcan la pena. Pena y justicia. La condena a muerte plantea preguntas sobre el equilibrio entre justicia retributiva y justicia restaurativa, la proporcionalidad de la pena y la capacidad de la ley para manejar casos complejos donde la violencia se cruza con factores psicológicos y sociales. 6. El legado del caso. El caso de Fabio Evelio Gómez se convierte, con el tiempo, en un referente para criminólogos, psicólogos, abogados y periodistas. Criminológicamente, es un ejemplo de cómo la violencia extrema puede surgir de un conjunto de factores personales y situacionales. Legalmente, ilustra los retos del sistema judicial para garantizar debido proceso, apelaciones y justicia proporcional en crímenes graves. Socialmente, permite debatir sobre prevención, educación y la responsabilidad de la comunidad y las instituciones frente a jóvenes con potencial desviado hacia la violencia. Psicológicamente, proporciona una ventana al estudio del comportamiento humano en contextos de extrema presión, aislamiento y expectativa de pena capital. El análisis exhaustivo del caso no busca justificar el crimen, sino entenderlo en todas sus dimensiones, como tragedia individual, como fenómeno social y como desafío para un sistema que intenta equilibrar justicia, ética y derechos humanos. La historia de Fabio Gómez permanece como un recordatorio de la complejidad de la violencia, la fragilidad de la juventud bajo presión y las múltiples capas que atraviesan los crímenes atroces en la sociedad contemporánea.